Sí. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Bien, profe, ¿y tú cómo estás? Bien, afortunadamente, gracias a Dios. Bien, bien. Bueno, profe, yo por aquí ya voy pasando por la Jiménez. Ah, bueno, me alegra, me alegra, me alegra. Sí, ya estoy como a 20 minutos de mi casa más o menos. Bueno, dale, bien, espérenme que yo estoy buscando mis audífonos que no los encuentro. ¿Cómo, profe? Me regalen un segundo que estoy buscando mis audífonos que no los encuentro. Entonces, como siempre, pues voy a compartir aquí mi pantalla. Por favor, me confirman cuando ya la estén viendo. ¿Ya la están viendo? Sí, profe, ya se ve bien. Ah, bueno, ok. ¿Y por qué se me desaparecieron ustedes tan chistoso? Ahí la están viendo bien. ¿Sí? Sí, profe, ahí se ve bien. Ok, Está la cultura organizacional. muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar hablando de cultura organizacional. Entonces definimos la cultura y decíamos que era un sinnúmero de valores, de creencias, que de alguna manera cuando estamos definiendo cultura, pues sí, obviamente pertenecen a un contexto étnico o social y pues si hablamos de entornos organizacionales, las organizaciones como entes vivos también tienen este mismo tipo de característica. Entonces, cada empresa obviamente va a tener su propia cultura, está obviamente enmarcada por la cantidad de principios, valores, establecimientos, digamos, de orden filosófico que tenga la organización y todos vamos a tener obviamente un sello característico. La estructura cobra vida con el sentido humano que le da el grupo de trabajo. No sería posible tener una compañía si no estuviera con su gente adentro. Y obviamente la naturaleza de estas personas, el carisma que le ponen al trabajo, su sello propio, es lo que va identificando poco a poco la organización y la va haciendo completamente diferente frente a las otras. La cultura, por ejemplo, se dice es moldeada por quien tiene el poder para hacerlo, digamos los directivos. Ellos tienen la misión de permear toda la estructura organizacional y decirles, el modelo de compañía que queremos crear es este. Vamos a ser personas orientadas al servicio, por lo tanto ellos son los primeros que son serviciales. Vamos a tener una cultura de atención a todas las personas y de hacer nuestro trabajo de manera impecable para que no existan reclamaciones. Podría ser una de esas filosofías. Nos vamos a caracterizar por ser aquellos que todo el tiempo vamos a estar innovando y de la mano de la innovación van las soluciones de vida para las personas que están asociadas a nuestro ejercicio profesional, a nuestros productos, a nuestra compañía, al quehacer, al ciclo vital que tenga la organización. Poco a poco, entonces, todo esto se va dando. Y si los objetivos y los valores individuales se fusionan con la cultura organizacional, pues es moldeada en cada día de trabajo por medio de rituales, ceremonias y trabajos al interior de la compañía. Cuando decimos que nosotros tenemos objetivos, esos objetivos tienen que ponerse de frente a los objetivos organizacionales. Es decir, como empleados, nosotros como parte activa de estos equipos de trabajo, nosotros debemos ver que tengamos como un sustrato
o una plataforma específica que nos ayude a cumplir todas esas metas y objetivos, que es que yo quiero crecer profesionalmente de la mano de mi compañía. Entonces estoy inmersa en la compañía me da capacitación, la compañía me permite experimentar, la compañía me permite tener interacción con otros, me permite conocer de todos los procesos que hay adentro para cada vez estar más empapada de lo que hace la organización y al mismo tiempo yo me voy emparejando con esos objetivos y esas metas o planes que tiene la organización. Por lo tanto, es como el escenario ideal. No es que la gente vaya por allá y la compañía por acá, no. Eso está destinado a morir, ya está totalmente visto, que es necesario que todos vayamos en la misma vía y que exista un empalme, un tejido que se haga entre talento humano y compañía para hacer de ese escenario laboral un escenario muy especial, moldeado por nosotros mismos, determinado por la función directiva y nosotros pues le vamos a apostar a estas situaciones, digamos, de construcción de metas y de valores. Es en ocasiones marco de referencia para encontrar solución a problemas. Muchas veces los problemas se solucionan mirando lo que es la cultura. Entonces, uno dice, tenemos que hacer un trabajo impecable. Es un trabajo que a la persona que tiene relación con nosotros sea cero reclamación. Entonces, si nuestro trabajo está orientado a ser muy preciso, si nuestro trabajo está orientado a hacer un trabajo de calidad, a tener un equipo de calidad, a tener una oferta para la opinión pública de calidad, es lógico que si existe algún problema, ese problema se arregle dentro de la organización muy rápido, viviendo lo que es esa cultura organizacional. Es también un implemento para controlar y para manipular, ya habíamos comentado eso de alguna manera, sirve para lo bueno, pero mal usado también sirve para lo malo. Es uno de los aspectos más difíciles de abordar dentro de la organización porque no es fácil crear la cultura, no es fácil que la gente le coma cuento a la cultura, que la siga, que se apropie, que esté pendiente de cada uno de los detalles, digamos, para recorrer ese kilómetro extra o por el cliente o por nosotros mismos o hacer ese escenario laboral de la mejor manera posible. Es un tema sensible y complejo, a la vez subjetivo, porque finalmente es algo que está como metido, etéreo, dentro de la organización. Lo que es vivo en la organización es definir su misión, su visión, sus valores corporativos para nosotros los comunicadores sociales, lo que son esos atributos de imagen, que son los conceptos que quiero posicionar en la mente de mi audiencia clave, pero adicionalmente es visible, por ejemplo, una estructura jerárquica, un jefe por aquí, un subalterno por acá, toda una organización que se va desplegando, pero no es fácil encontrar la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura está metida de nosotros como un aspecto filosófico, por eso es que se dice que a la vez es un aspecto, digamos, subjetivo. La cultura organizacional es todo lo que nosotros vamos a hacer, todo lo que nos caracteriza, la forma en cómo respondemos, la forma en cómo pensamos, la forma en cómo reaccionamos. Y pues de alguna forma ya habíamos visto, digamos, un video, pero el video que les voy a plantear hoy de cómo custodiar la cultura organizacional, lo voy a poner ahorita más tarde, entonces vamos a determinar algunas pautas que es importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Medir de manera permanente. Es necesario conocer que la cultura organizacional se puede medir. ¿Qué tanto servicio estamos brindando nosotros? ¿Qué tanto estamos siendo, por ejemplo, asertivos en nuestra forma de acercarnos bien a las personas de la organización o bien a las personas que están fuera de la organización? Por lo tanto, se pueden establecer mecanismos de medición. Uno de esos mecanismos de medición con las personas se llama evaluación de desempeño, que ya les había comentado. ¿Y por qué es una de esas herramientas? Pues necesariamente porque allí todos nos ponemos una meta y decimos, bueno, en comunicación vamos a ser lo más asertivo posible, vamos a contar con la información completa en el momento oportuno para otras personas,
para las personas que interactúan con nosotros, también para las que no interactúan. Entonces, de alguna forma, nosotros vamos a poder medir qué tan comunicativos somos dentro de la organización, qué tan precisos y tan oportunos somos en la entrega del trabajo, qué tan oportunos somos a la llegada, por ejemplo, a nivel de puntualidad. Y todo eso dice de las empresas. Imagínense uno llamando a una empresa a las 9:10 de la mañana y que le digan a uno, no, pues es que aquí entramos a trabajar a las 9, pero llame por ahí en 20 minutos porque la persona no ha llegado. Y no se dan cuenta que eso va en contra de la imagen y no construye cultura organizacional, esa actitud. Entonces, si bien habíamos hablado de que nosotros en el trabajo somos un poco de saber, un poco de saber hacer, un poco de saber ser, entonces, obviamente, ahí están todas las situaciones de orden actitudinal y todas las situaciones de orden acción. Por lo tanto, tenemos que ser precisos, precisos en todo. ¿Qué tal que un banco tuviera que abrir la puerta a las 9 de la mañana y no pudiera abrir porque las personas no están en su puesto de trabajo? Entonces, no, es que falta el señor de la caja número 3 y falta el de la caja 2 y llegan media hora más tarde. Pues uno como usuario del servicio dice, bueno, pero ¿qué tipo de banco es este? Ahora, normalmente estamos criticando y estamos diciendo, bueno, pero ¿por qué ahora en plena pandemia? Por ejemplo, la gente en los bancos es súper lenta, los procesos son lentísimos y las filas nos toca hacerlas en la calle. Dice un aviso, solamente 4 personas dentro de la entidad, pero una persona se puede dar el lujo de atender a otro durante media hora y tener media hora a una fila esperando allá afuera. Eso forma parte también de la cultura y son las cosas que nosotros tenemos que mirar. ¿Qué es lo que decimos de nosotros? ¿Qué es que somos innovadores? ¿Qué es que somos sensibles con el tiempo del cliente? ¿Qué es que somos sensibles con las soluciones? Y resulta que nos llaman a ponernos una queja y vaciamos a la persona que llamó, no le damos solución de nada, terminamos empeorando la imagen de la compañía. Entonces, obviamente eso hace falta trabajar sobre estos aspectos y construir muy bien qué es la cultura organizacional. Pero para construirla, obviamente hay que determinarla y definirla. Por eso es que les digo que siempre tiene que haber un marco de misión, de visión, de valores corporativos, de atributos de imagen, que son los conceptos que quiero posicionar en la mente de mi audiencia clave, cómo quiero que me vean, cómo quiero que me reconozcan. De esa misma forma, nosotros los comunicadores vamos a construir un concepto a nivel de texto y ese texto tiene que hablar por nosotros mismos, es decir, todo lo que digan los textos, lo que digan los cuadros, lo que diga la misión, así la gente nos tiene que ver. Entonces, de la única forma que podemos saber si eso está funcionando bien o no está funcionando bien es hacer también una cultura de medición que es importantísima para poder tener patrones de mejoramiento. Los psicólogos con los que vamos a interactuar también son expertos en tener herramientas de carácter psicométrico que aplican cada cierto tiempo, donde determinan cómo están estos procesos dentro de las compañías. Tomar acciones sobre áreas que se deban mejorar. Si nosotros sabemos que tenemos un talón de Aquiles, pues eso lo tenemos que mejorar a como de lugar. Universitaria de Colombia. Si nosotros sabemos que registro y control es un área que necesita una recuperación, es un área que cuando está atendiendo a las personas públicamente o les está dando alguna guía, los estudiantes se quejan mucho de la atención en registro y control y se quejan, y si no Miguel que lo diga, y se quejan por la imprecisión de lo que dicen. Entonces, una niña sabe una parte, otra niña sabe otra historia un poco más completa, otra la sabe un poco más incompleta. Cuando le van a dar la asesoría a uno, o lo regañan o, no, o de pronto da uno con una buena persona, pero no es una situación que sea pareja. Sí, me pasó ayer, profe. ¿Qué te pasó ayer? No, pues estuve en la sede administrativa Ujú. por un tema de pagos, porque yo no he entendido y pues ahora que pico y cédula y como que no le dan información a uno nada, sino como llame y pregunte y váyase. Y uno es como, oiga, pero yo soy estudiante. Pero Sí. sí, el trato sí es un poco difícil.
Claro, tenaz. Entonces, ahí si nosotros sabemos que esa parte la tenemos mal, interiormente, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tomar acción y mejorar lo que al estudiantado no le gusta de la atención de estas personas. Entonces, porque hoy me regañaron y me dieron palo a mí internamente, yo no tengo por qué darle palo al estudiante. Profe, y yo le pregunto, ¿esos personas que atienden en la universidad son estudiantes que están haciendo prácticas o se les paga común y corriente o qué? Pues porque de pronto también pues, esa puede ser una actitud, ¿no? Bueno, ya sabes que dentro de los posibles eh, talentos que puede tener una persona está el de su actitud. En un momento fueron personas que eran estudiantes de Universitaria de Colombia, más no que estuvieran haciendo, digamos, como una práctica o una pasantía. Hoy en día las prácticas y las pasantías no existen, simplemente que si tenían una necesidad de carácter laboral, pues les abrían la oportunidad para que estudiaran y trabajaran en el mismo lugar como una situación como muy de apoyo. Entonces, hoy en día tenemos dos frentes de trabajo. Tenemos las niñas que atienden registro y control y las personas que están en el call center. Son dos áreas completamente diferentes. Los del call center se supone que son pues este mundo de jovencitas que están en el segundo piso de la casa administrativa de la sede 1 y allá hay aproximadamente unas 10 o 12 niñas que están dando información telefónica. Ellas, digamos que se han caracterizado ahora por ser un poco más amables que las mismas personas que están atendiendo abajo. Los que están atendiendo abajo son personas contratadas por la universidad. Es decir, yo en mi humilde opinión, digo, si a mí me dejan en un área de servicio, yo tengo que por lo menos investigar de qué se trata el servicio. Ahora, la culpa no es de ellas, la culpa es de quien determina cómo son los funcionamientos de registro y control. No sabemos qué son las instrucciones que se le dan y por qué estas personas en lugar de facilitar el proceso a veces son el palo en la rueda del proceso. Entonces, como organización tendríamos que mejorar. Como organización tendríamos que ponernos una meta. em, en Londres surgió ese concepto de cliente satisfecho trae más clientes. Y es importante reconocer que si uno de los aspectos de vinculación a Universitaria de Colombia es, como bien lo decía Miguel hace unos días, cuando le fue tan mal en registro y control, yo era de los que recomendaba Universitaria de Colombia. Ahora ya ni me preocupo por recomendar, imagínense. Si es uno de los factores más importantes y es el voz a voz. Nosotros no, pues ahora sí, obviamente hay unas grandes inversiones a nivel de publicidad y todo lo que hacen en redes sociales y lo que trabajan por el teléfono y todas esas cosas. Estamos mejorando, pero nos falta. Entonces nos falta identificar cuál es el problema. ¿De dónde sale el problema? De hacer una medición y de hacer una revisión de la forma en cómo estamos realizando nuestro trabajo. Entonces, un buen consejo es que por un lado está la cultura organizacional metida allí y esa cultura organizacional hace que yo me comporte de X o de Y manera. Si yo no soy una persona abierta al servicio, no debería estar en una unidad de servicio al cliente. Es decir, la entidad tiene que determinar cómo es el servicio y cómo quiere que las personas que son atendidas se sientan. Por lo tanto, es una filosofía. Si en mis valores, vuelvo y les digo, aparece ser facilitadores de ayudas y soluciones, pongamos una que podría llegar a estar ahí dentro de la lista, pues en mi actuar, para responder a la pregunta de Lore, debería yo corresponder a lo que está en el papel. Y mucho más atrás tendría que ir a mirar la misión y mucho más atrás tendría que entrar, por ejemplo, en el tema de visión, porque si yo no tengo muy claro cómo es que mi empresa se va a gestionar, cómo ese talento humano que está dentro de esa organización va a gestionar cada uno de sus cargos, pues es ilógico que pensemos que eso se va a proyectar hacia afuera.
Por lo tanto, las organizaciones son como los cuerpos. Denle a una persona todos los días cerveza, chorizo, chunchullo, empanadas bien grasosas, a ver cómo terminamos. Pues sílfide no. Con una cantidad de problemas en el hígado, sí. Con dificultades digestivas también. Y entonces, seguramente la piel de esa persona no va a ser una piel lozana, no va a ser una piel que uno la vea que está fresca, sino por el contrario, va a ser una persona que refleja en su piel todo lo que se come, que refleja en su barrigota todo lo que se come, que refleja en su pereza, que refleja en su mal sistema, digamos, porque se le dificulta, por ejemplo, la parte circulatoria, pues, entonces como se le dificulta la parte circulatoria, entonces no piensa bien, no encuentra bien las soluciones, entonces no se mueve, tiene alguna molestia, le duele el estómago, al dolerle el estómago, pues obviamente no va a atender bien a la persona que va a tener enfrente. Entonces, normalmente todo lo que uno es por dentro se refleja afuera. Cuando nosotros hablamos de gestionar la comunicación de carácter interno, es porque todo lo que tenemos adentro, si está mal, se va a ver mal afuera. Y si está bien gestionado adentro, se va a ver muy bien afuera. Entonces ahí es donde empezamos a marcar las diferencias, donde empezamos a encontrar que todo lo que somos, todo lo que como individuos definimos que íbamos a alcanzar dentro de la organización y lo feliz que somos, de esa manera yo lo proyecto hacia afuera. Y para la gente va a ser muy agradable tener nuevamente un feedback o una interacción con nosotros. Recuerdan que les presenté el video de Coca-Cola. Coca-Cola dentro de su filosofía, por ejemplo, dentro de su visión, tiene una visión relacionada con la felicidad. Digamos a nivel de marca mayor, que se ha venido permeando a cada uno de los países y en cada uno de los países hay unas embotelladoras que gestionan la filosofía de Coca-Cola y que la hacen también a su modo, ¿no? El hecho de que en la casa matriz, cuando uno va a ingresar, le mandan una canasta con todos los productos que en este momento tiene la compañía, pues no necesariamente es lo que hace Coca-Cola FEMSA con las personas que van a ingresar a Coca-Cola. Pero a nivel general, a nivel de filosofía, sí manejamos un concepto de felicidad. Y se supone que las burbujas estimulan la felicidad, las burbujas que se sienten en el paladar cuando se toma Coca-Cola. Y muchas otras cosas más. Hay infinidad de carretas que uno se puede inventar. Por eso decíamos hoy que lo que la compañía define desde la función directiva, ser a partir de sus procesos, a partir de todas sus situaciones, es lo que realmente se proyecta. Entonces yo, como jefe y como creador de mi compañía, tengo la obligación de contarle a todo el mundo cómo quiero que me vean, porque además es que cada uno es embajador. Y ahí sí es cierto, como volviendo al tema de introducción a la comunicación, hace el papel de representamen, está en el lugar del signo, en el lugar de la cosa, en el lugar de lo que es esa filosofía organizacional proyectada hacia afuera. Entonces, pues si las cosas no funcionan bien, pues hay que tener la suficiente capacidad de medir para identificar las equivocaciones y esas equivocaciones mejorarlas para que las acciones sean correctivos. En cuanto a la pregunta de Lore, pues son personas que trabajan, por lo tanto consideraría que si estas personas reciben una remuneración, deben al máximo dejar muy bien el nombre de la universidad. Entonces, no es una cuestión de venir y maltratar al estudiante y de hacerlo sentir mal y de no prestarle el servicio, porque a estas personas se les paga para cumplir con su trabajo. No tomar decisiones sobre el manejo del recurso humano basado en supuestos. Entonces, es importante que cuando estoy custodiando la cultura organizacional, sea consciente que si hay algo que mejorar, ese algo que mejorar, yo lo mejoro con la persona a nivel de capacitación, a nivel de proceso, pero desde ningún punto de vista me voy lanza en ristre contra la persona. ¿Qué es lo que a veces a uno le pasa en las organizaciones? Lo que anda mal es el proceso que está desarrollando la persona, la tarea, pero no necesariamente el correctivo está
vaciando a la persona o diciéndole de qué se va a morir o diciéndole realmente que no es una persona que merezca estar allí, y entonces uno se siente alicaído y entonces uno dice, no, pero ya no vale la pena vivir, pero ¿cómo es que me tratan así? Claro, ahí vienen los problemas de automotivación y de tener uno un sentido tal que diga, pues, ¿qué va? Si yo estoy haciendo bien mi cosa o no, tengo que mejorarla, pero conmigo nada que ver. Las situaciones y correctivos son sobre mi trabajo, no sobre mí. Y adicionalmente, cuando tengo que tomar un correctivo, no es sobre supuestos. Mi obligación es determinar cómo fueron los hechos, qué fue lo que pasó, de qué manera yo estuve involucrado o la otra persona estuvo involucrada y llegamos a tener un inconveniente. Entonces, es duro con la medición, duro con los correctivos y suave con las personas, que es algo que es bien, bien importante. Se aconseja realizar por lo menos una vez al año hacer el estudio de ese clima organizacional. Ya hemos visto varios aspectos que hay que tener en cuenta. De alguna forma también se recomienda hablar, y este caso es para comunicación o para psicología, identificar quiénes son los que son medio líderes dentro de la organización, o no medio, sino son líderes completos o son personas sumamente influyentes que son empleados, que son parte del talento humano vinculado en la organización, pero que son decisivos y que todo lo que ellos dicen de alguna manera se va a dejar ver y a permear en otras personas. ¿Para qué? Conversar con ellos para ver cómo ven la organización, cómo la sienten, dónde estamos metiendo la pata, qué deberíamos corregir, qué deberíamos mantener. Todas estas cosas son importantes porque eso custodia ese clima organizacional. La comunicación en todos estos procesos es fundamental. Si yo no cuento, si yo no evidencio, si yo no mido, si yo no diagnostico, los diagnósticos institucionales, los diagnósticos de clima organizacional, los diagnósticos de gestión son importantísimos porque son la única forma de evidenciar esos planes estratégicos, cómo se están desarrollando y cómo estamos haciendo para obtener éxito o para embarrarla también. Entonces, en estos procesos la comunicación es fundamental. No nos tenemos que dejar llevar por los chismes o por las comunicaciones informales. Es en toda organización, y me imagino que eso lo verán con Luz Helena, hay una comunicación formal y hay una comunicación informal. La comunicación formal es la que fluye dentro de todo el organigrama de manera vertical ascendente o vertical descendente, horizontal, transversal o circular. Formal cuando se hace mediante procesos y protocolos determinados por el plan de comunicación, que así es como se hace la comunicación, pero hay otros que son radio pasillo. Y los de radio pasillo son las conversaciones que se dan en el lugar donde están las fotocopiadoras, afuera de los baños, en la cafetería, en los lugares de descanso, donde se corren rumores. Y cuando se corren rumores, pues el rumor es muy, muy complicado. O sea, por ahí hay un dicho que dice que cuando el río suena, piedras lleva. Eso es real, pero de alguna forma yo no puedo dejar correr un chisme porque el chisme, y sobre todo, sobre el chisme, tomar una decisión. No, yo tengo que ir y confrontar y evidenciar qué fue lo que pasó y desmitificar claramente frente a las personas que trabajan los comentarios o el famoso radio pasillo. Eso es importante saberlo y frenarlo a tiempo. Jamás hay que luchar contra la cultura. Si la cultura de pronto no se da y nosotros queremos un muy buen modelo de compañía, pero lo que tenemos de fondo es un modelo negativísimo, pues no hay que luchar contra ese proceso. Lo que hay que hacer es desbaratarlo y volverlo a construir. ¿Para qué? Para que la gente tome conciencia, para que la gente conozca qué es lo que nosotros queremos establecer como modelo cultural dentro de la empresa. Que todo el mundo conozca que es que estamos involucrados con esto porque nos hace bien a todos. Entonces, no luchar contra la cultura, sino tratar de establecer estrategias que puedan limpiar esas culturas organizacionales. Yo no sé si a ustedes les ha pasado
a mí me ocurrió una vez en la compañía que hice con el expariente y entonces allá se hablaba de que había bandos y los bandos eran los que estaban con el expariente y los que estaban conmigo. Y ni el expariente ni yo quisimos armar bandos porque pues era nuestra compañía, pero así lo veía la gente y hablaban de los bandos y entonces tenían choques de alguna forma y eso no se podía permitir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desde la función directiva hay que ponerse de acuerdo cuando se identifican esas cosas. Como dicen en el argot de la calle, hay que ir y tomar el toro por los cachos y decirle a todo el mundo, mira, aquí lo único que funciona es la compañía. Aquí lo único por lo que hay que trabajar es por la compañía, porque si tú sigues alimentando malas informaciones a la izquierda y por el otro lado se hacen malas informaciones a la derecha, todo se va a fracturar por la línea más delgada y la única que se va a ver mal es la organización, la empresa, y nosotros necesitamos una empresa sana, porque si la empresa no está sana, la empresa no puede trabajar, la empresa no puede generar empleo para las personas, tampoco puede crecer y es muy complicado estar arreglando problemas internos porque vuelvo y les digo, todo lo que se vea internamente y lo que se es internamente se proyecta hacia afuera y esos problemas son un poco complejos. Todos los clientes internos son importantes y todos tejen cultura. ¿Qué es que el gerente es más importante que el supervisor o la niña de servicios generales está por debajo de todo eso o la niña de la recepción o el mensajero? No, qué pena. Todo el mundo es importante porque todos hacen una tarea que es importante para la organización y por eso hay diversidad de conocimiento, por eso hay diversidad en experticias, por eso cada uno está concentrado con lo suyo. El que es ingeniero de sistemas no sabe específicamente arreglar los problemas de contabilidad y el que está en la parte administrativa necesariamente no sabe de producción. Entonces, pues realmente el único que debería ser todero es el jefe mayor. El jefe mayor que debería saber qué pasa en los puestos de cada quien y conocer cuáles son los inconvenientes que tiene cada persona para poder hacer su trabajo, para poder lograr llevar la compañía a un lugar de éxito porque tiene la capacidad, como lo vimos ayer, tiene el poder de arreglar las cosas que para otros es imposible arreglar por no tener alcance a todas las situaciones que son completamente decisivas dentro de la organización. En conclusión, es un concepto fundamental para los empleados y miembros de una organización. La cultura tiene un gran impacto en la moral, en la productividad y la satisfacción de los trabajadores de una compañía. Una sana cultura evita momentos de crisis, despidos injustificados, evita el empeoramiento de las condiciones laborales. Entonces, la sana cultura nos va a llevar a tener una organización limpia, una organización que se preocupe por toda la problemática de lo que es su eje central, o sea, su razón social, ¿sí? Pero no necesariamente tener que estar arreglando otras cosas. Por ejemplo, en una empresa como podría ser Catastro, adentro no se tendrían que ver los problemas que hay en un ente tan grande. Ahí lo que tendría que ventilarse específicamente no es la inoperancia de las personas que atienden cada una de las ventanillas, no. Yo tendría que tener gente muy capacitada y gente muy conocedora de todas las situaciones para que las filas no fueran enormes, para que los procesos no fueran tan largos. Lo que necesitamos es que las personas conozcan muy bien de su trabajo para que todo lo que sea gestionar soluciones con el cliente externo sea muy fácil. Pero eso solamente lo hacemos cuando nosotros tenemos una cultura fuerte, cuando adentro estamos convencidos que entre todos somos un gran equipo, cuando adentro estamos convencidos de que somos como los mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Y tenemos que estar conscientes de arreglar las cosas porque finalmente es lo único que nos va a llevar a tener una buena empresa. Entonces acá voy a dejar de compartir esto y tengo pues unos videos muy interesantes. Pero antes quisiera saber qué opinan frente al tema que planteamos.
¿Hay alguna opinión por ahí? Hola, ¿sí están ahí? Sí, profe. Ah, bueno, es que a veces me preocupa cuando están ahí por allá como en silencio mis ratones, no sé qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué opinan de este tema de cómo se custodia una cultura organizacional? Profe, yo sí quiero opinar algo, sino que tuve que parar. Ay, Dios mío, bueno, cuéntame. A mí sí me parece este tema muy importante, porque por ejemplo hoy, solo hoy pasó una cosa de que uno de los compañeros abandonó el puesto y era uno de los más importantes ahorita, que es bioseguridad. O sea, casi que es más importante la bioseguridad que poderle brindar la solución al cliente. Entonces, el muchacho, yo no sé qué le pasó, se fue para el frente, abandonó un momento el puesto y preciso llegó alguien de Claro y se entró sin bioseguridad. ¡Ah! Y eso fue para que, no sé si de pronto la jefe, al momento de estar como en ese momento de tensión, que era la persona de Claro, pues regañó a todo el personal. Todo el personal son 68 personas a cargo de ella, pues más nosotros serían 72. Mm. Entonces, a mí sí me parece que eso es algo muy importante que sí se debería de dar a conocer, porque lo que tú decías es muy cierto. El personal también puede estar capacitado, ¿sí? Pero por una sola persona a veces pagan todos. Ujú. Entonces, por ejemplo, porque el compañero abandonó el puesto, el regaño fue para las 72 personas. No es algo justo, pero pues sí lo pone a uno alerta. El único problema fue que, por ejemplo, hoy todo el día el ambiente laboral era bastante tenso. Claro, Entonces ya como que a uno se le va dañando el día. exacto. Y a veces es solo por una cosa y es algo tan insignificante, pero de pronto también depende mucho de cómo los jefes le hablan A los subalternos. sí, a los subalternos y que sea la manera correcta. Porque si no lo hacen de la manera correcta, pues eso puede generar, por ejemplo, casos como lo que le está pasando o como le pasó a Miguel o como le pasó a José, que los chicos la atienden mal, no es porque de pronto ellas sean así, sino que de pronto algo pasó en ese momento y lo que hacen es regañar. Aunque pues en universitaria yo también he tenido varios problemas con registro y control, Ujú. pero pues no he llegado al punto como les ha pasado a Miguel y a José. Entonces sí Claro. me parece que es algo como también muy importante que se le explicara como, o sea, tanto a los superiores como a los subordinados, para que se tengan en cuenta para futuras ocasiones. Eso es lo que hay que custodiar permanentemente, es decir, si hay inconvenientes, si hay problemas, si realmente algo hay que mejorar, pues necesariamente ese mejoramiento toca hacerlo identificando cuál es el inconveniente. Hoy no han debido hacer eso con toda la organización y regañar a todo el mundo. Hoy lo que debió haber pasado era llamar a esta persona y decirle, mira, te ausentaste de tu trabajo, esto es importantísimo, que tú por lo menos avises, que digas todo el mundo tiene a veces una necesidad, pero que las cosas sean manejadas de forma tal que no se altere el ritmo normal y que adicionalmente el ritmo normal es que hoy todo el mundo tuvo el ala caída, pues 70 personas con el ala caída, pues no generan un muy buen ritmo de trabajo y seguramente no fue un muy buen día para todo el mundo porque todo el mundo andaba tristón. No ocurre lo mismo cuando hay que felicitar, me imagino, y debería ser tanto por allá como por acá. Entonces estoy completamente de acuerdo. ¿Habrá otra opinión por parte de ustedes? ¿Algo que quieran aportar? ¿Algo que quieran decir, contar? Que sea como su gran conclusión para esa decantación de este concepto que estamos manejando hoy. Hola, profe, buenas noches. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bien, profe. Pues, profe, yo considero que es demasiado importante el tema de vigilar el tema de la cultura organizacional, sobre todo porque pues en el claro ejemplo de la universitaria, que es el que hemos estado hablando, Ujú. yo siento que es más bien ya se les hizo costumbre, profe. Yo Claro. siento que es eso realmente. Y yo siento que
lo que decía Lorena, si a ellos les pagan, se supone que esa es la motivación que deberían tener, pero muchas veces no sucede así. Ujú, Muchas veces ya toman la costumbre de que ya todo es administrativo, todo es, pero se olvidan de la atención al cliente. ujú, de la Yo razón de creería, ser. Ujú, exacto, yo creería que si desde arriba hubiese una cultura organizacional en que, muchachos, somos una institución educativa y nosotros sin estudiantes, pues no tendríamos de pronto, por decirlo de alguna manera, no sé cómo funcionará, pero pues podría servir este discurso como, sin los estudiantes nosotros no podemos funcionar, así de sencillo. ujú. Entonces, nosotros somos la Universitaria de Colombia gracias a ellos, así que por favor tengan eso en cuenta a la hora de atenderlos. Yo creo que Claro. si se les inculca eso constantemente, como oigan, Ujú, servicio, atiendan bien, todo eso, yo creo que porque es como que la persona siempre va a tener en cuenta, oye, si yo no trato bien a esta persona, me estoy afectando a mí mismo porque posiblemente no voy a tener, no, Universitaria de Colombia no va a tener la misma cantidad de estudiantes a cierto tiempo. Yo creo que la Universitaria de Colombia, la verdad, para la metodología que tiene, para la cantidad digamos, para las instalaciones que tiene, los docentes que tiene y todo, debería haber tenido un mayor crecimiento, pero esas pequeñas cositas que uno cree que son pequeñas, son las que posiblemente puedan ser una falla gigantesca a la hora de atraer nuevas personas. claro. Porque de nada sirve invertir un montón de plata en publicidad, un montón, porque la publicidad no es barata, de nada sirve invertir un montón en publicidad si una sola personita con un maltrato a alguien está echando para atrás a un montón de personas que pudieron haber entrado a la universitaria. Ujú, así es, así es. Una cosa que no comenté, es muy válido todo tu comentario, Miguel. Una cosa que no comenté, y es que cuando no se trabaja la cultura organizacional, surgen problemas como este, como los que tenemos nosotros a veces de mala atención o de mal servicio. Y como bien lo dice Miguel, pues se va convirtiendo en una constante. Y entonces esa constante que es negativa, que es una costumbre, esa costumbre es la que se impone como cultura. Y entonces ahí todos perdemos. ¿Por qué todos perdemos? Porque esa es la anticultura, es la anticultura del servicio, es la anticultura de fortalecer los vínculos y los lazos con nuestros clientes internos y la posibilidad de crecer, como bien lo dices tú. Entonces, sí es un aspecto al que hay que ponerle atención. Y hay que ponerle atención, pero eso solamente se da cuando es una situación completamente consciente por parte del directivo de la entidad. No se crean que Universitaria es el único que funciona así. Hay mucha gente que funciona así. ¿Pero por qué? Porque no, estos son temas nuevos. Estos son temas que vienen cambiando de la mano de algunos teóricos cuando estos teóricos de la administración determinaron que el talento humano vinculado a las organizaciones es lo más valioso y grandioso que puede tener una organización. Cuando las organizaciones empiezan a cambiar y empiezan a construir una serie de cosas, también se dan el lapo de construir cultura organizacional. Entonces, seguramente no hemos llegado allí. Seguramente todavía no hemos tomado conciencia de eso y el día que un gran jefe en nuestra querida institución se dé cuenta de eso y determine que es un concepto importante, ese día las cosas van a empezar a cambiar porque tenemos su bendición. Esa es la otra cosa. Cuando la función directiva no está comprometida con el cambio, esa función directiva
se lleva a la organización y uno podrá tener la razón y podrá tener los estudios y podrá tener los resultados y podrá tener el convencimiento que una golondrina no hace verano. La única golondrina que haría verano sería esa gran golondrina mayor, que es la que empieza a permear dentro de la organización todo lo que es la generación de cambio. Entonces es muy importante tenerlo presente. El caso que Miguel está planteando es que como no hay una observancia de ese aspecto negativo se ha tomado como cultura, se ha generalizado y se vuelve una costumbre. Y al hacerse una costumbre, ya es raro que, ay, ¿cómo así? Y entonces no regañó al estudiante. ¿Cómo así? Hoy no lo trató mal. Pero ¿qué le está pasando? Si es que aquí es una constante. Entonces, fíjense lo difícil que es manejar esta temática y lo peligroso que es manejar esta temática. En fin, ojalá algún día podamos hacer algo y cambiar y aportar todos, porque la idea es construir. Por lo menos de mi lado, mi idea es construir. Por eso fue que hice un estudio dentro de comunicación interna y externa, apuntándole a la custodia de la cultura organizacional, un estudio que se hizo con todos los estudiantes que se llamó Café Confianza. Y en Café Confianza, pues logramos obtener una cantidad de opiniones. Yo la transmití a la función directiva, al señor Carlos Andrés. Le dije, aquí tendríamos que trabajar estos y estos y estos aspectos, incluyendo hasta atención en cafeterías. Y que la gente fuera consciente dentro de Universitaria de Colombia qué es lo que le molesta al estudiante, con qué sería feliz. Porque a mí una vez el vicerrector, el señor Isaac Moreno Pérez, me dijo, Claudia, ¿y usted cree que es que la gente aquí en la universidad es feliz o no es feliz? ¿Usted cree que sus estudiantes de comunicación son felices o son infelices? Le dije, no, sabe que yo no tengo un parámetro. O sea, yo creería dentro de la improvisación que son felices, pero exactamente de dónde proviene la felicidad. ¿La felicidad proviene de ti o tú tienes motivos y el entorno en el que estás te provee situaciones de felicidad? A raíz de esa pregunta que él me hizo, yo empecé a construir un estudio y ese estudio lo desarrollamos con sus compañeros, lo hicimos 2 veces y tenemos un gran diagnóstico. El gran diagnóstico, pues es decir, es un muy buen diagnóstico. Se lo compartí a la función directiva, pero nunca pues hubo, digamos, una reacción o nunca hubo una toma de acción sobre algunos aspectos. Ahí estaba involucrado bienestar universitario, estaba involucrado servicio al estudiante, registro y control, ahí estaba involucrado la atención de las cafeterías, estaba involucrado el profesor, o sea, el cuerpo de profesores, lo que nos hacía felices y lo que no nos hacía tan felices. En fin, bueno, muy bien. Entonces voy a compartir con ustedes un video que es bien interesante. Vamos a ir por partes y seguramente nos tomará un tiempo necesario, pero largo, tratar todos estos temas. Entonces, el primer video es saber quién define la cultura organizacional. Los voy a compartir por acá. No voy a compartir. Si voy a compartir. No, no voy a compartir. Espérenme un segundito porque se me perdió aquí el... Vale la pena decir que esto sucede en todas partes, ¿no? Es que no es que es aquí en Colombia, no. Entre otras cosas, el video que nosotros vamos a ver ahora es con personas, con argentinos específicamente.
Por obvias razones hay un momento donde voy a cortar el programa, que es un programa que dura media hora. Sí carga, ¿no? Algún día. ¿Sí lo están viendo? Sí. No ha empezado, está la bolita dando vueltas. Sí, ahí yo veo como el visor de YouTube para Ujú. empezar. Sí, está cargando. Mm. Y es que es un poquito largo, pero entonces ahí no vamos a ver sino un pedacito. Dedicada exclusivamente a los temas del área de los recursos humanos. Como siempre, como es costumbre, vamos a estar también reflexionando sobre el mercado laboral y las oportunidades de empleo, pero esencialmente vamos a buscar aportar ideas sobre lo que implica, lo que representa manejar gente, gestionar personas dentro de las empresas. En el programa de hoy vamos a hablar de uno de los temas fundacionales del área de los recursos humanos, como es la cultura, ¿no? Podemos tradicionalmente pensar la cultura como un sistema de creencias, valores, experiencias que caracteriza a un grupo de gentes. Tal vez una mirada un poco más moderna nos puede llevar a pensarla como la identidad que está en la mente de los consumidores, empleados o clientes de una compañía, un concepto más cerca del marketing y más puesto de afuera hacia adentro. ¿Qué es la cultura? Es aquello por lo cual una compañía es admirada, es aquello que hace bien. ¿Y por qué es importante? Vamos a conocerlo en minutos nomás. Pero ¿quién define la cultura? ¿Es el dueño? ¿Son los accionistas? ¿Son los gerentes? ¿Es todo el equipo? ¿Y la cultura? ¿Es permanente o cambia durante el tiempo? Bien, algunas preguntas e interrogantes que los invito ya a conversarlas con nuestros invitados del día de hoy. Seguimos en Humanos con Recursos, hablando hoy en el programa de la fecha del tema de la cultura, uno de los puntos fundacionales del área de los recursos humanos. Y nos acompaña hoy, por un lado, Cristian Bernal, que es director de Recursos Humanos de Walmart Argentina, y también nos acompaña una vez más José Luis Roses, actual director del CDL en el ITBA. Cristian, José Luis. Hola Matías. ¿Cómo andan? Bien, y como dije en un inicio, lo que queremos conocer un poco más hoy es el tema de la cultura, ¿no? Uno de los temas que siempre salen cuando uno habla con los profesionales de recursos humanos, y la primera pregunta o la primera inquietud pasa por decir, bueno, ¿cuáles son los atributos? ¿Qué forman la cultura? ¿Qué hay debajo de eso? Bueno, yo creo que sí, es muy importante ponernos de acuerdo primero de qué es la definición que vamos a usar para entender cultura. ¿Y por qué? Porque hay muchísimas definiciones. Y a veces uno en lo cotidiano encuentra tantas definiciones que algunas parecen como los virus en medicina, ¿no? Cuando uno no puede explicar algo en una organización, dice es algo cultural. Y yo creo que lo que primero hay que poner en juego es que la cultura es algo que es una propiedad emergente, es algo que surge precisamente de lo que hacen los líderes a lo largo del tiempo, que van generando creencias, costumbres, que se transforman en las formas con que una organización trabaja. Y esto en algún caso puede ser imaginado como espontáneo, pero otras cosas es absolutamente deliberado. Por lo tanto, es un campo sumamente interesante de explorar, porque hay empresas que se diferencian precisamente por su cultura. Cuando la cultura es muy importante, es difícil de imitar, genera valor y sustancialmente es un hecho en la cual hace la diferencia. Por lo tanto, digo, es un tema que es interesante que lo hablemos desde las perspectivas que podamos nosotros abordar. Cristian. En nuestro caso, el propósito de nuestra compañía es precisamente el por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Que en este caso es ahorrar dinero para que la gente pueda vivir mejor. Ese es el por qué. La cultura es el cómo vamos a hacer eso, o sea, está íntimamente relacionada en la forma en cómo vamos a hacer negocios. ¿Cómo hacen ustedes, digamos, eso que contás vos de la cultura hoy de Walmart, pero cómo se baja la cultura? O sea, ¿cómo vos decís, hay que definirla? José Luis decía, no es algo espontáneo, sino que es algo deliberado. Bueno, ¿qué hago? Mando un email, pego una cartelera, viene el gerente general y dice, acá la gente tiene que trabajar de tal manera, o miro lo que hace mi compañero, y lo miro y digo, bueno, acá las cosas se hacen así. O sea, ¿cómo me entero yo, empleado nuevo, que ingreso a Walmart, cómo se hacen las cosas acá?
Nosotros trabajamos con la cultura en todos los procesos de recursos humanos, arrancando desde la selección, cuando tenemos que definir el perfil de una persona y tenemos que ver si ese postulante se puede llegar a adaptar o no a nuestra cultura, y una vez que ingresa a la compañía, desde el proceso de inducción, o sea, desde el día 1, en la primera hora que entra la persona, ya le estamos hablando de cómo es la cultura dentro de nuestra compañía. Adicionalmente, nosotros trabajamos junto con los líderes para que ellos sean los verdaderos referentes de la cultura en la compañía. ¿Y por qué te menciono los líderes? Porque en lo que es el proceso de evaluación de desempeño, tenemos un sistema de gestión de desempeño en el cual nosotros evaluamos a la gente en base a cómo vive la cultura. Lo más interesante es que la cultura, no hay inyección de cultura, no hay la posibilidad de poder generar por vía endovenosa algo que es cultural. En realidad lo que está describiendo muy bien aquí es que en realidad el proceso cultural es una consecuencia de lo que se va ocurriendo a lo largo del tiempo. Y en esencia, uno cuando encuentra empresas como Walmart y la ve desde el punto de vista de un cliente, ve que a diferencia de otros lugares donde hacen la misma operación, hay un trato, hay una vinculación, hay una relación de servicio que es diferente. Y eso es precisamente la impronta que es cultural y que no es que uno es propia de un local o de otro local. Uno va en todos los locales y exactamente tienen el mismo tipo de relación. Esto es lo desafiante, por lo que, como decía recién Cristian, esto arranca desde la selección. Pero fundamentalmente yo creo que hay una cantidad de procesos y de prácticas de recursos humanos que permiten lograrla, pero la fundamental que la genera es la acción del proceso de liderazgo. Los líderes cuando generan acción articulan tres cosas. Una orientación, usan prácticas y además generan estilos. De la conjunción de eso aparece la cultura. Ahora, o sea que la cultura es algo emergente de los líderes. Ahora, en la selección, que los dos lo mencionaron, Sí. ahora, ¿cómo hago yo? ¿No? Estoy entrevistando a una persona que tiene determinados conocimientos técnicos claros, una formación, tal vez un nivel académico, un conocimiento, un idioma, pero yo tengo que saber si esa persona va a ser lo que se dice en inglés un fit, no va a coincidir culturalmente con mi empresa. Pero la verdad que la persona no la conozco porque nunca la vi. Digamos, ¿cómo llego? O en algún momento tengo que decir, bueno, bajo, minimizo los riesgos y hay un margen que, bueno, tal vez sí, tal vez no, pero los dos coincidieron. El proceso de selección es clave. ¿Qué persona sumo a mi empresa? Digo, ahora, ¿cómo hago para decir, bueno, va a andar bien con mi cultura? En el caso de Walmart, la cultura está definida por 4 principios básicos que están relacionados con el cliente. Uno es respeto por las personas, el otro es actuar con integridad, el otro es servicio al cliente y búsqueda de la excelencia. Todas las acciones que nosotros hagamos tienen que estar orientadas a esos 4 principios. En el caso del proceso de selección, nosotros tenemos algunas herramientas psicotécnicas que están relacionadas con competencias directamente linkadas con estos principios. Y por otro lado, en el proceso siempre participan varias personas que son referentes culturales, en los cuales pueden evaluar si las personas pueden tener o no ese fit cultural que mencionas. Es como un filtro cultural de gente que ustedes ya saben que representa la cultura al 100%. Ajá. Ahora, eso es un hecho clave, ¿no? Esta es una especie de previa acción que hay que hacer, que hay que seleccionar gente que pueda acomodarse. Pero la otra cosa que normalmente es la potenciadora, lo de estructura de cultura, es cómo son los sistemas de comportamiento interno, cómo es el sistema de premios y castigos, cómo es el sistema de recompensa. Porque imaginémonos, como dice recién Cristian, nosotros buscamos gente que sea respetuosa en la relación. Pero resulta que finalmente, en la empresa, cuando nosotros necesitamos promocionar, buscamos a aquel que tiene la mayor cuota de ventas, el mayor éxito, y desde el punto de vista de la relación pasa a ser un segundo término. Con lo cual aparece una inconsistencia. Eso es lo que destruye normalmente la generación de culturas, cuando no hay consistencia entre las decisiones que tomamos y lo que de alguna manera normalmente todas las empresas tienen, que son sus principios, sus valores. Y entonces esto concretamente no termina de transformarse en cultura. Correcto. Las empresas que tienen cultura fuerte hacen un modelo de coherencia entre esas competencias, la selección, el sistema de desarrollo, el sistema de promoción, el sistema de desvinculación,
y todo lo que está relacionado con todas las prácticas de recursos humanos. Esto quiere decir, saquemos el caso de Walmart, porque Cristian es parte involucrada, pero si una compañía necesita un perfil determinado muy específico, hablábamos en otros programas de sistemas, y no tiene el fit cultural, yo igualmente no lo voy a tomar. O como decías vos, si tengo que promocionar a alguien y es excelente técnicamente, es el mejor vendedor y tengo dudas sobre si realmente representa mi cultura 100%, voy a optar por no promocionarlo, y eso debería ser un mensaje muy fuerte al resto de la organización que digan, miren, acá la cultura es cosa seria y es más importante, ¿no? Esto que decía, por ejemplo, en el caso de Walmart, una actitud de servicio que yo sea la tienda que tal vez más vendo, ¿no? Claro, y eso también te pone en juego una cosa. El problema del desarrollo cultural, si bien el área de recursos humanos tiene una cantidad de capacidades para poder lograrlo, es un esfuerzo fundamentalmente de toda la organización. Porque realmente no es solamente que el recurso humano va a asegurar eso. En todas las áreas deben actuar con los criterios que hacen a que esa cultura emerja y que sea consistente. Recursos humanos tiene prácticamente la función casi de monitorear eso y a través de las evaluaciones seguir. Y él dijo una cosa muy importante. En las empresas que tienen cultura fuerte sobre algunos aspectos como los que he mencionado, el desempeño, o sea, los comportamientos, son tanto más importantes que los resultados. Y eso yo creo que Walmart es un caso que normalmente uno cuando lo estudia, y todos en las universidades siempre alguna vez hemos hablado de Walmart, Mr. Sam Walton es un ejemplo, y creo que eso es un tema que pone de manifiesto cómo a lo largo del tiempo, cuando se hacen consistentes, esas cosas generan cultura. Es el cómo llegamos a esos resultados. Y tomando el caso de Sam Walton y de Walmart, me interesa, Walmart es una compañía global que ha nacido en Estados Unidos y tiene una impronta muy marcada por su fundador, como decías vos, José Luis, pero sin embargo tiene que hacer negocios en todas partes del mundo. E imagino que una tienda que puede estar en Tucumán, ¿tiene una tienda en Tucumán? Tenemos varias en Tucumán. En Tucumán es bien distinta a lo que puede ser una tienda en Orlando, en Estados Unidos. Digamos, ¿cómo se adapta esa cultura a una idiosincrasia local, si es que se adapta o no? Es que la cultura es la misma porque al ser el conjunto de principios y creencias está relacionada con estos principios. O sea, la idiosincrasia puede llegar a variar de acuerdo a desde Tartagal a Viedma, o desde una tienda que tenemos en Japón hasta una tienda que podemos tener en Buenos Aires. O sea, los principios son los mismos y la definición de esos principios y las conductas observables que tienen esos principios son los mismos en cualquier parte del mundo. Bien. Déjenme ahora volver a otro punto que me parece importante, o a mí siempre me genera este interés por conocerlo. Hablamos mucho de la cultura. Ahora, ¿quién lo define? Porque salvo una compañía tal vez multinacional, pero hay una compañía más mediana o pequeña, ¿no? Y las opciones son como si fuera para tildar. ¿Lo define el accionista? ¿Lo define el fundador, que puede ser o no el accionista? ¿Lo define el presidente, que está en determinado momento y después cambia? ¿O lo define el conjunto de todos los empleados? Somos 150 personas que pensamos de una manera, el presidente piensa de otra. O sea, ¿quién es el que dice? Porque vos bien dijiste, José Luis, al principio, no es algo espontáneo. Alguien dice, esta es la cultura. No, pero a ver, yo diría más, tendríamos que separar lo que es algo cuando hay una organización, que hay un esfuerzo deliberado de la cultura, y lo primero que tenemos que decir es que la cultura no es el resultado de un proceso democrático. No es que yo le voy a preguntar a la gente qué cultura quiero. Ajá. En realidad, la cultura, cuando es efectiva, tiene que ser funcional a la estrategia que uno está buscando. El negocio. Al negocio. Entonces yo te diría más, yo he vivido en varios procesos de cambio cultural en organizaciones. Procesos largos, de 10 años, de 5 años, depende. Tengo en la memoria para contarte algo en un caso específico, de un banco muy importante en Argentina, que cambió su estrategia de negocios de ser un banco de mucha eficiencia operativa a un banco de relación con el cliente. Normalmente hay 3 tipologías en cultura que son típicas. Una es eficiencia operativa, relación con el cliente y liderazgo de producto. Te diría Toyota, podemos decir Disney y Google, para decir 3 ejemplos. Cuando vos sos Toyota y querés ser Google, o querés ser de Toyota, ser Disney, tenés un problema, porque realmente todos tus recursos han sido organizados de una forma distinta. Por lo tanto, la decisión de cambio cultural es una decisión que está muy implícita a tu relación de estrategia de negocios. Cuando vos definís una estrategia de negocios tenés que entender cuáles de esos 3 factores vas a privilegiar. Entonces vos lo que me querés decir es que en realidad no lo define una persona per se, digamos, ya sea un gerente general o un socio, sino que el negocio es el que te lleva a tener una cultura determinada. Bueno, a ver,
El negocio, desde el punto de vista como diagnóstico nacional, te va a dar los elementos. Finalmente, el cambio cultural es una decisión política, que finalmente pasa por un cuerpo directivo. Si vamos a las historias de Walmart, seguramente que Sam Walton a lo largo de todos sus años ha generado una cantidad de principios que hoy son los mismos. Exactamente los mismos que hace 50 años atrás. Toyota tiene 2 principios básicos: respeto a la gente y mejora continua. Y esos se han construido a lo largo del tiempo. Pero si hoy Toyota quisiera ser, además de ser una eficiencia operativa, quisiera ser una empresa de alto relacionamiento con la gente, tendría un desafío muy importante cultural, porque es una impronta totalmente distinta. Ahora, estos procesos ocurren. Cuando hay cambio cultural, ¿qué quiere decir? Hay que revisar todo esto y empezar a revisar lo que decía recién Cristian, que es lo siguiente: vos tenés que revisar todas tus prácticas operativas, tenés que cambiar el criterio de selección, tenés que cambiar los criterios de evaluación, tenés que establecer criterios de promoción distintos. Y este es el gran desafío que tienen normalmente las áreas de recursos humanos con la organización cuando están enfrente de un cambio cultural. La gente no tiene en general percepción que las culturas se pueden cambiar. Pero se pueden cambiar definitivamente, por lo que me contabas vos y tu experiencia personal. Ahora, ¿cómo es ese cambio? Yo cambio la cultura y puedo tener colaboradores que puedan hacer ese cambio o colaboradores que no, porque si yo decido pasar, por ejemplo, a una cultura de servicio, tal vez tengo gente que está... y ahí hay que tomar decisiones tal vez más duras, ¿no? Bueno, yo voy a tener que decir algo que no es políticamente aceptable, pero voy a decirlo porque ya mis canas me permiten... Estamos en confianza. Y esto no lo escucha nadie, este programa, así que de alguna manera es fácil. En realidad, no hay la posibilidad de poder hacer una tortilla sin romper algunos huevos. O sea que, lamentablemente, en estos procesos hay casi implícitamente procesos de cambio y de pérdida. Uno, cuando hace estos diseños, trata fundamentalmente que la mayor gente pueda ser aceptada. Pero hay casos que son absolutamente difíciles de resolver. Y entonces ahí las empresas tienen 2 estrategias. Uno, hacerlo en shock, lo cual no es siempre el mejor resultado, o hacerlo gradual. E ir acomodando el tema a medida que va pasando el tiempo. Pero todas tienen un proceso de cambio significativo en cuanto a su gente, sus perfiles, sus roles. Bien, volvemos un segundo al caso de Walmart, que tiene una cultura definida y que no ha cambiado, como decía Cristian, durante el tiempo, ¿no? Siguen siendo los mismos principios de su fundador. Me interesaría que me cuentes algunas de las acciones que hacen ustedes, que conozco, pero estaría bueno que en pos de comunicar y apoyar y promover esta cultura, porque son realmente de alguna manera diferenciales, ¿no? Hasta ahora hablamos de cómo seleccionar y cómo formar y cómo capacitar. Y algo muy importante que tiene que ver con la cultura es la comunicación, ¿sí? Nosotros tenemos distintas formas de comunicación y distintos tipos de encuentros en los cuales siempre hacemos mención a la cultura. Diariamente en nuestras tiendas todos los empleados se juntan 10 minutos y uno de los temas en los cuales hablamos es cultura. Mensualmente el presidente se junta con todo el equipo de líderes y hablamos 25 minutos, 30 minutos, dedicamos de esas 2 horas, dedicamos a hablarlas de cultura. Eso quiere decir que una vez por mes el número 1 de Walmart de la Argentina se junta con un grupo determinado. Sí. ¿Cuántas personas aproximadamente? Las 500 personas que estamos en la oficina. ¿Qué es y en un cada salón? ¿Cómo? ¿Qué es un salón? Es en un auditorio donde nos juntamos todos los que conformamos la oficina que da soporte a las tiendas y ahí se hablan desde temas de cultura, aparte de ver los resultados de negocio y de hacer algunas actividades. Y en las tiendas, también el número 1 de cada tienda también hace este tipo de reuniones con su gente una vez al mes. Entonces, uno de los temas fundamentales es el tema de cultura. Sam Walton hablaba de festejar los logros, o sea, siempre teníamos que celebrar los logros. Y este también es un statement cultural y aprovechamos estas reuniones también para hablar sobre eso. Hay un evento muy importante para nuestra compañía que es una reunión de accionistas que se hace una vez al año en nuestra casa matriz en Bentonville, en el cual asiste gente de todo el mundo, asisten colaboradores de todo el mundo, desde cada una de las provincias, desde un cajero, desde alguien del área de marketing, de diversas áreas se van en grupos hacia la casa matriz a pasar 3 días y en esos 3 días lo que se hace es ver los resultados del negocio. Cada uno de los países presenta temas de su idiosincrasia y temas de cuál es la cultura del país relacionados con cuál es la cultura de la compañía, se entrega el premio a la integridad, o sea, se reconoce la integridad, se hacen los reconocimientos a todos los destacados que
están en el mundo haciendo cosas relacionadas con cultura. Realmente es un evento muy movilizante y después esta gente viene y eso lo transmite en cada una de nuestras sucursales. Después tienen otra actividad también que tiene que ver con la familia, ¿puede ser? Una vez al año, ahora lo hacemos durante vacaciones de invierno, juntamos a todos los hijos de nuestra gente en cada una de las tiendas o de las oficinas y la idea es contarles dónde estamos trabajando, qué es lo que hacemos, poder mostrarles a cada uno de nuestros compañeros el motivo por el cual trabajamos, ¿no? Que creo que es uno de los más importantes, que es la familia. Y tenemos muchas acciones relacionadas con esto, ¿no? Vos cuando empezaste hiciste una pregunta sobre cuáles son las características de la cultura y yo me resistí a responderla porque me parecía que era muy abstracto lo que te iba a contentar. Yo creo que después de lo que cuenta Cristian, las características de la cultura están descritas por Edgar Schein hace mucho tiempo. Dicen, la cultura tiene 3 características. Cosas visibles, que son los ritos, los lemas, las ceremonias, las leyendas, los nombres, los nicknames, los apodos, todas esas son... La otra cosa que tienen las culturas son hechos conscientes, que son los valores que expresan. Y después tienen muchos temas inconscientes. ¿Por qué? Porque cuando se hace inconsciente la cultura, ¿qué se hace? Se incorpora al modelo mental de cada uno de esos líderes. Entonces, con el tiempo, las personas actúan casi inconscientemente alineados con esa cultura. Cuando se logra ese cóctel de esos 3 elementos, coherentes y consistentes en el tiempo, estamos en la presencia de una cultura fuerte. Y vos pensás, ya en el tramo final tal vez del programa, pero no lo quiero dejar afuera porque es una realidad de todos los días, y vos también lo debes vivir, Cristian, en Walmart, los cambios sociodemográficos, no solo las mujeres, pero sobre todo las nuevas generaciones, la generación Y, digamos que siempre lo ponemos mucho sobre la mesa, con las características a veces exacerbadas, pero cierto es que son particulares. ¿Qué lugar juega la cultura para una generación que está mucho más enfocada a veces en sus proyectos personales? Digo, ¿les interesa realmente identificarse o alinearse con una compañía o en realidad dicen, bueno, yo estoy acá de paso, bueno, si más o menos adhiero está bien, ¿no? ¿O hay un cambio en cómo ellos conciben la cultura de las empresas? A los dos le digo por el que quiera. No, Cristian, dale, vos tenés la gente hoy en día a mano. Lo cierto es que para Walmart la diversidad es uno de sus pilares. Entonces, cuanto más diverso sea nuestra gente, mejores van a ser los resultados, mejores climas se van a formar y vamos a poder aprovechar lo mejor desde cada generación, desde cada género, desde cada experiencia. Esa es la forma en la cual trabajamos y hasta ahora ha sido un modelo exitoso. O sea, no nos podemos quedar encasillados en un tipo determinado de perfil porque no vamos a poder continuar creciendo, ¿no? Esto es la verdad. Cuando las culturas se transforman en hecho fuerte, son unidad en la diversidad. Cuando no ocurre eso, las organizaciones que tienen muchas culturas. Entonces, cuando uno trabaja inicialmente para hacer diagnósticos culturales, que algunas veces trabaja uno, dice, a ver, ¿cuál es la cultura de la organización? Y uno lo que hace con herramientas que puede medir y otro, encuentra subculturas. Y que son prácticamente guetos, club de amigos, porque las tribus se van formando juntas. Y eso precisamente ¿por qué? Porque no hay un concepto de que esa diversidad tiene que ser plasmada en una unidad. Y ese sí que es el efecto liberador. Deberíamos buscar denominadores comunes que incluyan a todos. Absolutamente. Ese es el gran trabajo que hay cuando uno genera cultura. Bien, ¿y cuál sería, tal vez de vuelta, para ir redondeando, lo hablamos, pero me gustaría una síntesis, ¿por qué es importante la cultura o el tema cultural? Estamos hablando hoy, pero decimos en recursos humanos siempre está en la agenda, vos dijiste de manera muy simpática, ¿no? Siempre cuando algo no se sabe qué es un tema cultural, pero la verdad es que es relevante. Digo, ¿por qué tenemos que estar ustedes como responsables o especialistas de recursos humanos velando por la cultura? ¿Por qué eso es importante hoy en las empresas? Bueno, yo te lo respondo no con una opinión personal, sino con una opinión de un señor McClellan que hace muchos años estudió este tema y que tiene una ecuación básica para entender la importancia de esto. Hay un elemento que es como el sentimiento de la cultura que se llama clima emocional. ¿Qué sería eso? Y todo lo que las empresas hacen periódicamente para saber qué piensa su gente, hacen encuestas de clima. ¿La encuesta de clima estaría relacionada con la cultura? Y bueno, la encuesta de clima es casi la expresión sentimental de lo que ocurre en las acciones de la cultura.
una encuesta de clima disociada con los valores de la empresa te está dando ya algo que otro. Entonces McClelland dice lo siguiente, miren, los jefes, Sí. los gerentes y los líderes son los responsables de generar entre un 50 y un 70% el clima emocional de una organización, con lo cual indirectamente son los que están creando la cultura. Pero ese clima emocional explica entre el 20 al 30% de los resultados. Esta es la ecuación que yo normalmente a los CEO que piensan que estos temas que hablamos son muy blandos y son de cosas medias abstractas, le digo, miren, quiero decirles que con los mismos recursos, si uno puede trabajar en elevar el clima emocional alineado con una cultura fuerte, va a obtener 20 a 30% de resultados. Y eso no es una estadística en vacío, es una estadística que se comprueba ciertamente. Cuando las culturas están armadas, hay resultados diferentes. Cristian, vos en Walmart, para cerrar, ¿qué lugar tiene la cultura y por qué es tan importante? La cultura es fundamental, nos define las formas en cómo hacemos las cosas y siempre hablamos de que lo más importante para nosotros es que la gente viva la cultura y que nosotros podamos ver la cultura. Es la única forma que vamos a poder ser exitosos y continuar creciendo. Bien. Bueno, ¿cómo les pareció? Profe, muy interesante, realmente. Pienso que todo empieza desde la contratación, desde pues, las pruebas que hacen para saber si son aptos o no aptos a poder pues, ingresar a la empresa, si tienen pues, la capacidad de aprender, Claro. pues, cómo ellos manejan su cultura. Entonces eso yo creo que es lo más importante y pues chévere, todo Como lo les, que pues aprendí, o sea, todo lo que explicaron. ajá, todo pues que entre otras cosas, pues ya acá ya hemos hablado mucho de todos esos aspectos, pero dichos por otros, pues tienen como un poquito más de sentido cuando empezamos a definir un muy buen perfil, unas competencias y hacemos que ese cargo sea realmente el escenario perfecto para una persona que viene a ajustarse completamente a eso. Voy a dejarles Exacto. otro video que es muy interesante, este es a la colombiana. Y pues aquí nuevamente hay otros aspectos importantísimos de los que ya hemos hablado, pero que también tienen otros complementos importantes. Entonces, denme 2 segundos mientras es la implementación de la cultura. Bienvenidos, estamos en Razones de Peso, el programa de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. Hoy estaremos hablando sobre la implementación de la cultura organizacional. Soy Ana María, presentadora de Razones de Peso, el programa de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. Aquí les contamos cómo avanza y cómo evoluciona el sector cooperativo a nivel local, nacional e internacional. Hoy estamos hablando sobre cultura organizacional. Para eso nos acompaña nuestro CES, Catalina Jaramillo González, ella es ingeniera de producción, y Juan Felipe Monsalve, ingeniero civil, ambos consultores de la empresa TRI Colombia. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Ana María, por la invitación. Muy rico tener este espacio para compartir con todos un poco sobre el tema de cultura. Juan Felipe, bienvenido. Muchas gracias, Ana María. Pues la idea es poder compartirles nuestra experiencia y conocimiento sobre cultura organizacional. Muchas gracias por la invitación en este espacio. Gracias. Empecemos un poco conociendo qué es cultura organizacional. Juan Felipe. Muy buena pregunta, porque cultura pueden ser muchas cosas. Alguien define cultura de una manera pues como muy informal, como la forma en que se hacen las cosas aquí en la organización. Es lo que va pasando en el tiempo, cómo la empresa va aprendiendo a comportarse, a responder a un entorno, a responder a unas condiciones internas y encontrar qué es lo que le funciona. Y a partir de ahí va desarrollando unos procesos, va desarrollando unos métodos, va desarrollando unos hábitos
que se convierten en su forma de hacer las cosas en la organización. Sería pues como una forma simple, coloquial de explicarlo. Muy claro. Catalina, ¿por qué es importante definir la cultura organizacional? Finalmente, la cultura, como tiene que ver con esa forma en que hacemos las cosas dentro de una organización, va modelando como el logro de los resultados. Finalmente, los estudios han ido demostrando que la cultura facilita o puede volverse un obstáculo para lograr ciertas metas que las organizaciones se proponen, y asegurar que tenemos una cultura alineada con nuestra estrategia se vuelve clave para el logro de los objetivos. Nos hemos encontrado mucho en el camino, y ahí acudo a otra frase que dice que la cultura se come a la estrategia. Es una frase de Peter Drucker. Siempre en una pelea entre cultura y estrategia va a ganar la cultura. ¿Por qué? Porque la estrategia representa lo nuevo, lo desconocido, mientras que la cultura representa lo que nos ha funcionado, el pasado. Entonces siempre será más fácil para una organización aferrarse a lo que le ha funcionado y a cómo ha hecho las cosas. La cultura entonces iría ligada un poco a la forma de hacer las cosas tradicionalmente en la empresa, y el cambio organizacional, el cambio de la cultura organizacional es modificar eso en busca pues del cumplimiento de los objetivos. Hay otra definición de cultura que habla que la cultura es el residuo del éxito. Finalmente, la cultura es un tema de adaptación para supervivencia, y lo que se va permaneciendo dentro de esa cultura tiene que ver con los elementos que nos han funcionado hasta hoy. Juan Felipe, ¿cómo se determina la cultura organizacional entonces? ¿Cuáles son esos aspectos claves de la cultura organizacional? Mira, la cultura organizacional, acudo también a una frase que me decía un cliente alguna vez, me decía, la cultura es todo y es nada, y tiene mucho de razón, o sea, no hay una cosa en la organización que uno actúe y estoy actuando sobre la cultura. Muchas cosas sobre las que uno actúa en la organización están impactando la cultura. Si yo cambio la estructura, estoy tocando la cultura. Si yo cambio los procesos en la organización, estoy tocando la cultura. Si cambio las capacidades de la gente, desarrollo unas nuevas destrezas, estoy tocando la cultura de la organización. Entonces, esto tiene que ver con un concepto desarrollado por una persona que se llama Jay Galbraith, que dice que es un concepto de arquitectura de diseño organizacional que muestra una relación, estoy aquí pintando una estrella, una relación entre diferentes elementos que crean el desempeño de la organización y por lo tanto también crean la cultura. Me gusta ese nombre de arquitectura, de cultura organizacional. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos aquí en Razones de Peso. Seguimos aquí en Razones de Peso. Hoy estamos hablando sobre implementación de la cultura organizacional. Juan Felipe, retomemos lo que estábamos hablando hace un momento sobre esos aspectos determinantes de la cultura organizacional. Estábamos hablando de esa estrella de Galbraith, que es como se conoce el concepto de arquitectura organizacional, y parte de la estrategia. Digamos que cualquier organización define esa estrategia, pero no basta con definirla, sino cómo convierto esa estrategia en realidad. Entonces ahí viene un siguiente elemento que son los procesos. ¿Cuáles son los procesos que me van a permitir lograr esa estrategia? ¿Cuál es la estructura para poder ejecutar esos procesos? ¿Cuáles son las habilidades que yo necesito en las personas para poder lograr esa estrategia? Y finalmente, el quinto punto de la estrella sería las recompensas o las mediciones. ¿Cómo yo voy a medir que todo eso está funcionando adecuadamente y me está permitiendo lograr esa estrategia? Es como hacer la exigencia de uso, lo llamamos nosotros, de todos esos elementos para que funcionen articuladamente. Lo que se encuentra uno mucho en el camino es que esas puntas de esa estrella no están articuladas y relacionadas entre sí, entonces acaban generando una cultura que no apalanca la estrategia. Catalina, ¿cómo articularíamos entonces esos 5 puntos, esas 5 puntas de estrella que nos menciona Juan Felipe? Sí, ahí hay dos cosas. Uno es que pues, debe ser muy claramente alineado alrededor de esa estrategia. Entonces siempre debemos asegurar que la estructura obedezca a la estrategia, que los procesos obedezcan a la estrategia y así con cada una de las aristas. Adicionalmente, pues hay otro elemento importante y es
nosotros comparamos la cultura con un iceberg, donde hay diferentes profundidades, digamos, de esa cultura. Hay una parte más visible que tiene que ver con los comportamientos de las personas, que es fácilmente identificable, pero hay un tema en el medio que va con procesos, con sistemas y en el fondo con creencias. En el momento en que nosotros definimos una cultura que nos va a apalancar una estrategia, es importante que toquemos todos estos niveles para que haya una alineación y logremos esa transformación cultural. Bien. A veces se confunde el tema de clima y cultura organizacional. ¿Por qué se presta esa confusión o cuál es la diferencia entre estos dos términos? A mí me gusta explicarlo con un ejemplo sencillo, y es, yo te puedo preguntar a ti qué tan contento te sientes de vivir en Medellín, y tú me puedes dar una respuesta que cubre diferentes elementos, porque es que los paisas son muy queridos, que porque el clima de la ciudad, que porque yo veo que lo que gasto o invierto en impuestos se acaba viendo en la ciudad, en fin, diferentes elementos. Otra pregunta sería, ¿cómo es la cultura del paisa? Entonces yo te diría, no, la cultura del paisa es alegre, es familiar, es negociante, diferentes elementos. Parte de lo contento que yo me siento de vivir en Medellín, que sería el equivalente a clima organizacional, tiene que ver con esa cultura del paisa, que tendría que ver con el tema de cultura organizacional. Entonces, son dos conceptos que están relacionados, pero no todo lo que es clima tiene que ver con cultura. Algunos elementos del clima son impactados por la cultura. Y otra diferencia importante es, el clima es más inmediato, es más accionable en el corto plazo, está muy ligado de pronto al estilo de un líder, mientras que la cultura es más permanente en el tiempo, más difícil de modificar. No quiere decir que no se pueda modificar. Podríamos hacer entonces un programa de clima y cultura organizacional perfectamente. Catalina, ¿por qué es necesario diagnosticar la cultura organizacional? Bueno, es como cuando uno va donde el doctor. El primer punto de partida es entender dónde estoy, si tengo la presión alta o bajita, o si tengo el azúcar alta o bajita. Lo mismo nos pasa con cultura. Entender cómo es la cultura hoy es un punto de partida importante para poder tener una comparación con esa cultura que necesito para movilizar mi estrategia futuro y poder ver dónde hay brechas que necesito cambiar, ajustar para poder facilitar ese logro. Siendo así, entonces, la cultura organizacional me permite diferenciar dos empresas o dos instituciones que prestan un mismo servicio, una misma función o comercializan un mismo producto. Totalmente, totalmente. Y un ejemplo sencillo, yo puedo, no sé, salirme hoy de mi trabajo y decir, voy a montar una tiendita, y esa tiendita la monto pensando que para mí lo más importante es un buen servicio al cliente, que el cliente se sienta totalmente satisfecho. Otra persona, y eso me lleva a darle más importancia a una serie de procesos, cómo lo atiendo, el servicio, contrato a gente querida. Otra persona puede decir, no, para mí lo más importante es ofrecer precios bajos. Y eso me lleva a darle importancia a una serie muy diferente de procesos, a contratar personas muy diferentes, y eso muestra dos negocios que hacen lo mismo, pero que tienen culturas diferentes. Así las cosas, ¿qué tan fácil o difícil es implementar una cultura organizacional o hacer un cambio en una cultura organizacional que la empresa ya trae tradicionalmente? Pues mira, el momento para cambiar cultura, que es otro punto importante, cuando decido yo cómo cambiar la cultura, la forma más fácil, y lo pongo entre comillas, es en una crisis. ¿Por qué? Porque ahí yo ya me di cuenta que necesito ajustar esa cultura. Pero no es el momento ideal. El momento ideal para cambiar la cultura debería ser cuando estoy bien, cambio la estrategia y a partir de ahí hacerme la pregunta de esta estrategia, esto que me está planteando el entorno diferente, ¿qué me lleva a mí a ser diferente en mi cultura? Como decía Catalina hace un momento, como la cultura es el residuo del éxito, es muy difícil hacerse esa pregunta porque es lo que me ha venido funcionando. Pero cambiar cultura se puede, es posible, es generar la conciencia como organización y en las personas de la organización que un nuevo reto
me plantea una nueva forma de hacer las cosas. Bien, los invito a ver una nota que preparamos para complementar este tema de cultura organizacional. Nos aseguramos desde la comunicación de que las personas puedan asumir unos hábitos a partir de unas acciones que desde la comunicación se proponen cuando formulamos unos mensajes muy bien estructurados, que se puedan comprender, que todas las personas puedan realmente tener ese entendimiento de qué es una estrategia, cuáles son esos objetivos que la institución o la organización persigue. La comunicación para la cultura organizacional trasciende, digamos, estas dimensiones porque se enfoca en fortalecer los rasgos de identidad de las organizaciones. Entonces, todo este tema de misión, visión, valores, principios, más allá de que estén publicados en una página web o que estén pegados en un afiche dentro de una oficina o en un pasillo de la organización, es que las personas realmente lo entiendan y lo vivan. En el caso de las instituciones de educación superior es un poquito más complejo el tema de la cultura organizacional porque los estudiantes son un público que si bien es interno, a veces no alcanzan a conocer o a entender muy bien las dinámicas que se dan dentro del esquema de estructura organizacional. Para ellos a veces no es tan simple conocer todo el tema de estrategia o todo el tema de procesos, pero sí todo el tiempo están viviendo la calidad de un servicio que se presta y que se origina en un proceso. Podemos concluir que la comunicación para la cultura organizacional ayuda a romper paradigmas, ayuda a que las personas vayan de la creencia al conocimiento y de que se sepan los discursos organizacionales de manera espontánea y no de una manera obligada ni memorizada, sino que realmente lo entienden y lo viven. Gracias por seguir aquí con nosotros en Razones de Peso, el programa. Yo con el micrófono cerrado. Pienso que es bastante importante, sobre todo esta última parte, porque muchos se estarán preguntando, ¿cómo hacer para gestionar esa cultura organizacional? ¿Cómo hacer para crear ese clima organizacional? ¿Cómo hacer para generar el cambio? Entonces, mañana continuamos viendo este video. Analizamos un poquito la situación, por ejemplo, el papel del comunicador dentro de todo el posicionamiento de estrategia de la compañía para lograr estos resultados y seguimos viendo otros aspectos que tienen que ver con la cultura organizacional. ¿Cómo les pareció el tema de hoy? Súper chévere y sobre todo importante, pues. Sí, Sí, es muy importante, la verdad. y es apasionante, o sea, por eso es que a mí me gusta, o sea, ustedes saben que yo soy al 100 organizacional, entonces todo me genera pasión, todos estos temas son tan bonitos de trabajar en las empresas, tan profundos, a la vez tan aportantes con todo el mundo, ser parte, ser agente de cambio, ser facilitador de proceso, como digo yo. Ahora yo creo que sí me entienden cuando les digo que el comunicador dejó de ser hacedor mediático hace rato para ser facilitador de proceso. Bueno, me alegra que les haya gustado y pues no, nos encontramos mañana nuevamente. Espero que su clase de comunicación interna y externa pueda linkearse perfecto con estos temas tan interesantes y nada, si tienen alguna pregunta, algo que quieran saber. No, profe, todo muy claro, súper interesante los videos y el tema tan importante que tocamos el día de hoy, pues para el tema de las organizaciones y el eje central, pues como usted decía, las comunicaciones son un ente vivo y creo que lo más importante y como comunicadores podemos trabajar en torno a todo el tema de las personas. Sí, así es. Así es. Están colgados en la plataforma para que cuando de pronto en este fin de semana
quieran revisarlo, ahí están todos y pues volverlos a ver y encontrar. Entonces un abrazo, cuídense mucho, Dios los bendiga y que tengan una linda clase. Y si a las Gracias, 9 profe. de la noche de hoy 21, del año 21, pueden tomarse algo, ¡salud! Bueno, Súper, profe. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Feliz descansen. noche. se les quiere mucho. Un abrazo, gracias, chao.